Hola, buenos días. Hoy os quiero hablar de una ruptura sentimental en situación de coronavirus. Dentro de los comentarios que he puesto, de que me pidierais los vídeos que necesitabais, este es un vídeo que me han pedido y bueno, pues va dedicado especialmente a esta persona, pero sé que a muchas personas les ha podido pillar esta situación en un momento de ruptura, porque al final, por mucho que pasen las cosas, la vida sigue y nos siguen pasando las mismas cosas que nos pasaban antes de que estuviera el coronavirus. Así que bueno, os quiero hablar un poquito de las cosas que vais a sentir, sobre todo si no habéis pasado por rupturas anteriores, que os puedan ayudar un poco a sobrellevar esto. Y por otro lado, pues os quiero hablar un poco de cómo la situación que estamos viviendo pues también puede afectar más al hecho de estar viviendo una ruptura. Sobre todo, os pido que tengáis mucha paciencia con vosotros mismos, porque al final llevar una ruptura ya de por sí es una de las situaciones más estresantes que hay, que nos pueden pasar, aparte de, por ejemplo, un fallecimiento, ¿no? Entonces, llevar una ruptura en un tiempo de pandemia, donde a lo mejor se puede estar juntando incluso con que alguien a mi alrededor que yo conozco o alguien familiar haya fallecido, o incluso con que haya personas que estén enfermas y estén luchando contra el virus y a mí pues esté preocupada por la situación de esas personas y tenga miedo a perderlas, pues todo esto se agrava más. Al final cuanto más duelos se junten a la vez, pues más difícil es enfrentarse a la situación, ¿no? Y aparte de todo esto, pues el hecho de estar encerrados en casa, bueno, pues que es verdad que es la casa, que en muchas ocasiones es donde estamos a gusto, pero también nos gusta salir y uno de nuestros recursos precisamente cuando nos ocurre una ruptura de estas es que no estamos casi tiempo en casa. Intentamos estar con las amistades, estar entretenidos, no pensar mucho, quedarnos el menor tiempo posible solos. Que eso también es verdad que a veces no ayuda si lo hacemos como una forma de escape de una manera continuada y no nos permitimos la tristeza. Pero es verdad que durante el tiempo de la ruptura tener esos momentos sí que ayuda y bastante, ¿no? Entonces, pues ahora mismo no contamos con ese recurso. Pues vamos a buscar qué otros recursos son los que podemos contar, pero sobre todo vamos a aprender un poco a lidiar con las emociones que estamos teniendo. Primero también os quería contar que cuando experimentamos una ruptura, en estudios lo que dicen es que las zonas del cerebro del dolor físico también se activan, con lo cual a veces esos dolores físicos que tenemos, que decimos es que me duele todo, me duele la espalda, me duele tal, a nivel emocional es bastante normal debido a esto, ¿no? Y también os quería contar que no todo el mundo vive el duelo de la misma manera, ni tiene los mismos recursos, ni la situación de la ruptura ha sido con las mismas características, y hay cosas que pueden agravar o no agravar el duelo, que se me complique más o no, y también hay cosas que me van a ayudar a pasar mejor el duelo o no, y esas son en las que voy a incidir, porque lo contextual no es algo que podamos cambiar, pero el cómo sobrellevar la situación sí es algo que podemos mejorarlo, ¿vale? Para empezar, os voy a contar un poco las fases del duelo. Seguramente habéis escuchado hablar de ellas porque hoy en día afortunadamente se habla mucho de psicología y quien esté un poquito interesado en esto pues seguramente o ha vivido algún duelo en su vida y lo ha experimentado o ha escuchado hablar de ellas. Los estudios o lo que se han dividido las fases en 5. No quiere decir que vayamos pasando las fases de una en una, a veces hay fases que se dan simultáneamente o que pasamos de una fase a otra en determinados momentos, ¿no? Pero sí que hay como 5 situaciones dentro de un duelo que están diferenciados, ¿no? La primera de ellas que suele aparecer la negación, el hecho de negar lo que está ocurriendo. Es un mecanismo de defensa que tiene el cerebro un poco para poder lidiar con tanto dolor de golpe. Entonces, al principio nos puede aparecer una especie de shock, donde nos quedamos como más paralizados, confusos, desorientados, que parece como que no estamos sintiendo, ¿no?
y que sí estamos sintiendo, pero en ese momento estamos como fríos, ¿no? Como con una sensación un poco también de descontrol bastante amarga, ¿no? Y también pues de como si no estuviera pasando, como si esa ruptura no fuera con nosotros y en realidad seguimos juntos. Esta fase afortunadamente no suele durar mucho, porque enseguida mi cerebro empieza a entender que ya no había la misma situación. Pero cuando mi cerebro empieza a entender que ya no es la misma situación, aparecen otras emociones que también se las he denominado como fases, ¿no? Una es la de la ira, pues porque estoy enfadada con la situación, con lo que he vivido, con lo que me ha pasado, con esa ruptura, y además se añade, si la ruptura ha habido terceras personas, el enfado puede ser mucho mayor. Y en ese enfado, si no sabemos lidiar con él, también podemos llevar acciones de venganza o de resentimiento que al final no nos va a llevar a sentirnos mejor, sino todo lo contrario, nos va a hacer sentirnos peor porque estamos alimentando ese enfado, ¿no? Entonces, el enfado necesita estar, incluso cuando hay una ruptura con terceras personas es muy válido en muchas ocasiones porque nos ayuda a enfocarnos en querer superarlo, en cambiar la situación, en no sufrir por esta situación, ¿no? Entonces, como nos enfadamos, queremos, pues, no se merece mi sufrimiento, ¿no? Un poco esas cosas que nos salen. Pues eso en dosis pequeñas ayuda porque así no me aferro a seguir en la relación, que eso también muchas veces es lo que hace que el duelo pues se alargue. Luego, después de esta parte, suelen llamar a la tercera fase una fase de negociación. Aquí es donde, bueno, me empiezo a preguntar a mí misma, o si echo de menos a la otra persona, bueno, puedo hablar aunque sea un poquito con ella. Bueno, no pasa nada porque es como la fase como cuando la adicción con el tabaco. Por ejemplo, si habéis fumado lo veréis ahí más claro, ¿no? Que es como, bueno, por un cigarro que me fume no pasa nada, por un día que quede no pasa nada, por un café que nos tomemos, bueno, pues hablamos y ya está. Pero cuidado con esta fase de negociación porque intentamos fomentar un momento de amistad o un momento de relación cuando todavía realmente estamos en proceso de duelo y no estamos preparados, y aquí lo que nos ocurre es que nos podemos aferrar, como os decía antes, a cualquier cosa que la otra persona haga para considerar que esto no es definitivo, que es una crisis y que no es una ruptura definitiva. Y es verdad que a veces sucede eso, que no es una ruptura definitiva, luego volvemos, pero aún así vamos a pasar igualmente por el duelo y necesitamos nuevamente reconstruir aunque sigamos en pareja, ¿vale? Pero en esta fase sobre todo lo que nos va a pasar es que nos vamos a autoengañar mucho. Entonces es preferible pensar que esto es algo definitivo y lidiar con ello, y si ya pasa un tiempo y yo lo tengo más superado y he superado más el vínculo, el desapego con esa persona, ¿no? Y volvemos a encontrarnos y vuelve a haber una relación, que el hecho de que intentemos aferrarnos a cosas que la otra persona diga para creer que no está pasando eso, ¿no? O a lo mejor que me ha dado un abrazo y pienso, bueno, todavía me quiere, me da abrazos, pero sus palabras es que me está diciendo que no quiere estar conmigo, ¿no? Entonces necesitamos tener cuidado con eso. Por otro lado, os decía ya, llevamos 3 fases, ¿vale? Porque no quiero que os ubiquéis en todo lo que hablo, porque a veces hablo demasiado. Entonces os decía que tenemos la primera, los voy a resumir un poco para seguir, ¿no? Las voy a recordar. Fase negación, fase ira, fase negociación. La siguiente es la de la resignación o la depresión, ¿vale? Aquí es cuando realmente nos damos cuenta, ostras, que sí está ocurriendo. Es cuando realmente empezamos a aceptar que esa persona ya no está. Y es que además, como os decía, no solo estamos viviendo el duelo de que esa persona no está, porque muchas veces no es tanto que quiero volver con esa persona, porque sé que la relación no la quiero como era, pero sí es más el duelo al ideal, al proyecto que yo tenía de vida con esa persona o al proyecto de futuro que teníamos en conjunto, ¿no? Ahí también estamos pasando un duelo. Entonces, en esta fase también lo vamos a notar, ¿no? Que van a aparecer un poco esa tristeza de
¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué hago? Ya mi proyecto de vida está dañado, ¿no? Y cuidado con lo que nos decimos, porque ahí también podemos agudizar más esa tristeza. Es necesario también ver la parte optimista en algunos momentos, no de cara a volver con la otra persona, pero sí de cara a que esto es algo transitorio, es algo que se supera y que aunque ahora no me apetezca estar con nadie o no esté preparado para una relación sentimental, más adelante seguramente lo estaré. Tener eso presente también nos va a ayudar a pasar esos momentos de tristeza, que ahora me tocan, por otro lado. Y también es importante que os permitáis sentir esa tristeza, incluso en el momento de confinamiento, que podáis buscar un sitio, como yo siempre digo, un espacio donde podéis estar con vosotros mismos, que os permitáis vivir esos momentos de tristeza y pedir, si estáis acompañados, que os permitan vivirlos, porque también los necesitáis, ¿vale? Pero permitiros vivirlo no es recrearos en ellos, ¿vale? Porque también cuidado, porque hay una línea delgada en el que podemos cronificarlo más si nos recreamos, es decir, si nos permitimos la tristeza, pero no hacemos nada por intentar estar mejor después. Entonces necesitamos momentos de permitirnos la tristeza y momentos de intentar hacer cositas que nos suban un poquito el estado de ánimo, porque muchas veces esperamos a estar mejor para hacerlo y eso nos va a llevar a hundirnos más. Aún así, necesitamos esos tiempos de sentir la tristeza porque es lo que nos va a ayudar a asimilar lo que está ocurriendo. Y en esos momentos necesitamos apoyarnos de los demás. Pues en este caso, afortunadamente tenemos videollamada, pues videollamamos. O por teléfono, si no queremos que nos vean, ¿vale? O por WhatsApp, ¿no? Afortunadamente tenemos muchos medios de comunicación y podemos apoyarnos de gente que no esté cerca nuestra. Entonces también es un momento para buscarlos. Aunque puede ser también que nos encontremos con que esas personas en este momento están viviendo también situaciones complicadas. Bueno, pues es preferible que lloremos los dos juntos a sentir que lo estoy pasando sola, ¿vale? Entonces, valorar también a quién podéis acudir y buscar esos momentos. Y también cuidado con eso de no quiero molestar, no lo necesitamos, pues podemos buscar esos momentos también, ¿vale? Y luego la última fase, que es la fase a la que todos queramos llegar, y muchas veces es la fase a la que queremos llegar ya, ¿vale? Y ese ya, esa inmediatez, muchas veces nos añade mucho más dolor, porque hace que nos cuestionemos todo lo que estamos sintiendo. Entonces, esta fase que yo digo de reconstrucción y de aceptación es la fase donde empezamos a llenar de nuevo nuestro tiempo, a llenar de nuevo ese espacio o esa sensación de vacío con nosotros mismos y con las actividades que podemos hacer, conociendo nuevas personas, potenciando nuestras amistades que ya teníamos, potenciando nuestro ocio y nuestro tiempo libre, ¿vale? Potenciando actividades que queríamos aprender, cosas nuevas. Es el reconstruir la nueva etapa, ¿vale? Es verdad que hay un antes y un después y ahí empezamos a reconstruir nuestra nueva etapa. Pero no necesariamente tiene que ser negativo, esto es algo, no solamente es más positivo porque sufrimos menos la ruptura, porque ya estamos mejor y ya los momentos de pasarlo mal son menores, sino que además es bueno porque en esta etapa también nos damos cuenta de cosas que queremos cambiar, que queremos reconstruir, o sea, hay un crecimiento personal, se puede aprovechar como un crecimiento personal. Es verdad que una de las cosas que solemos hacer cuando ocurre esto es pues llenar un poco todo ese tiempo, ¿no? Como decía antes. Y ahora con el confinamiento no solamente se hace más difícil rellenar el tiempo que antes estábamos en pareja y que ahora estamos más en solitario. Y digo, bueno, es que tendemos a equiparar pareja y solo cuando realmente muchas veces no estamos solos, hay mucha gente a nuestro alrededor, pero realmente nos sentimos así. Entonces voy a hablar de solo porque nos sentimos así, pero es bueno tener en cuenta que aunque no tenga pareja no estoy solo o sola, y también es bueno tener en cuenta que voy a poder salir adelante y que es el momento de cuidarme, que es una oportunidad que me da también la vida para cuidarme. Que sé que si estáis en un momento de la ruptura, en las fases primeras, no vais a ver oportunidad por ningún lado y bueno, pues no pasa nada, estáis en otro momento, ya lo veréis.
Ya veréis o aprenderéis de esta etapa que estáis pasando negativa. Como os decía, cada momento en cada persona es diferente y no os tiene por qué pillar en la misma parte. Sí que es importante que tengamos cuidado con 3 cosas. Una que ya os he explicado, que es el autoengaño, el aferrarnos a la persona, el creer que vamos a volver, y esto pues nos va a hacer mucho más daño y va a hacer que se alargue más todo. Y otras 2 cosas que suelen aparecer son la culpa o la victimización. En la culpa tiendo a pensar que algo malo tengo que tener para que la otra persona me deje, pues a lo mejor no, ¿vale? No tengo por qué tener nada malo, simplemente no congeniamos y a lo mejor lo que para esa persona no congenia para otra sí, o no hemos sabido entendernos, ¿vale? Eso no significa que yo tenga algo malo. Esas sensaciones de culpa de no me arreglé lo suficiente, no me cuidé lo suficiente, no era suficientemente atractivo o atractiva, no supe expresarme, no nos va a llevar a ninguna parte. Es bueno reflexionar sobre ello y hacer un poquito de introspección, pero como una responsabilidad, como parte de la relación, porque una relación es de 2, no como una sensación de el peso de la relación me la llevo yo. Tener cuidado con la culpa, aunque es normal que aparezca también, pero tener cuidado con lo que nos añadimos y con lo que nos decimos. Y por otro lado está la victimización también, pues si somos los dejados aparece especialmente este proceso de victimización. Y es verdad que la otra persona puede que haya hecho cosas muy malas y puede que nos haya hecho mucho daño. También es verdad que la otra persona ha hecho cosas buenas en muchos momentos. Y es necesario también en este momento que nos fijemos en las cosas malas, porque nos va a ayudar a avanzar, ¿no? Pero objetivamente, ¿no? Porque al final el victimizarnos nos lleva un poco a la sensación de que no podemos hacer nada y nos enfrentamos a la ruptura con una actitud más pasiva. Y es verdad que a lo mejor si ha habido una infidelidad no puedo hacer nada al respecto, pero sí puedo buscar cómo sobrellevo esa situación. Y eso la idea de que tengo responsabilidad, aunque sea vulnerable o aunque me sienta vulnerable en este momento, me va a ayudar a que me dé cuenta que puedo avanzar más de lo que creo. Así que bueno, pues también tener cuidado con eso, con la victimización. Creo que en general, en todas las etapas del duelo os he ido comentando cosas que pueden suceder y que más o menos os he dicho un poco claves importantes. No sé si se me escapa algo porque la verdad que he preparado un poquito menos este vídeo y porque quería hacerlo para que lo tuvierais pronto y bueno, pues lo he ensayado menos. Pero creo que más o menos lo importante está. De todas formas, si hay algo que os surge una duda o bueno, pues alguna pregunta que os está pasando y que me queréis comentar, pues tanto por privado como en los comentarios me la podéis dejar y en la medida de lo posible yo intentaré contestaros. Al final lo que yo pretendo con estos vídeos es que podáis desarrollar recursos para afrontar situaciones difíciles en los momentos del coronavirus y bueno, pues que estoy aquí si necesitáis preguntarme lo que os apetezca o necesitéis. Así que bueno, que sobre todo os voy a decir también que no es tanto que pase tiempo, sino también lo que hagamos en ese tiempo. Y parte de lo que hagamos en ese tiempo es aceptar lo que sentimos, ¿vale? Porque es lo que más nos va a ayudar a salir adelante, el aceptar lo que sentimos y el no castigarnos por sentirlo. Así que nada, bueno, quedaros con eso sobre todo y nada, que os vaya bien y pronto haré otro vídeo que también me han pedido acerca de la incertidumbre. Así que bueno, un abrazo, hasta luego.